él vivió una época muy buena, lo que pasa es que se vio truncada, como le pasó a todos los españoles, por aquella guerra horrorosa del 36. Bueno, la guerra desune al mundo del flamenco como desune a los españoles. La Compañía de Ópera Flamenca de la Niña de la Puebla actuaba el 13 de julio de 1936 en la Plaza de Toros de Valencia, el día 14 en Águilas, el 15 en Cartagena, el 16 en Lorca, el 17 en Alcantarilla y el 18 en la Plaza de Toros de Almería. Esa fue la última función. Me pilló en Almería, iba yo trabajando con la Niña de la Puebla. Salieron a la mañana siguiente muy temprano y tardaron 3 días en llegar a Granada. Había estallado la guerra y todo eran dificultades. Puentes cortados en las carreteras, pueblos que se levantaban en armas. Y nos cogieron a Almería, de Almería vinimos a Málaga. De Málaga habían cortado los puentes, no podíamos ya pasar porque estaba la zona nacional de Franco, ya no podíamos pasar por Ronda. Y hubo que volver otra vez por Almería. Y tardamos un mes. Y a mí la radio me dio por desaparecido y todo en Jaén. Los sindicatos y centros oficiales se reparte armamentos a los frentes populistas y en este momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Juanito cogió su sombrero. Capítulo 3. La guerra. Gregorio Valderrama. Bueno, cuando llega la guerra, él estaba trabajando precisamente con la Niña de la Puebla. Creo que les pillan a Almería, en Motril tirotean al coche de la Niña de la Puebla. Al día siguiente comieron en Motril. Poco pararon allí, pues a las 5 de la tarde se armó un revuelo enorme. Los nacionales habían tomado el aeródromo de la ciudad. A Juanito y los demás artistas, que poco entendían de cuestiones políticas, todo aquello se les hacía muy raro. Así que 1 hora más tarde salían huyendo de aquel barullo en dirección a Málaga. Llegaron al amanecer del día siguiente. Las casas de la Caleta estaban ardiendo. ¿Quién sabía hasta dónde iba a llegar aquello? Ganduleando por Málaga pasaban las más de las horas en la playa. Un día, mientras se bañaban, vieron aparecer en el aire unos cuantos aviones. Venían a bombardear, y el acorazado Jaime I, que estaba anclado tras el muelle viejo, empezó a disparar cañonazos. Toda la gente estaba intranquila. ¡Pueblo de España en pie! ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Por fin pudo llegar a casa. La casualidad había concentrado en ese momento por aquella zona 2 o 3 compañías flamencas. Córdoba ya había caído en manos de los nacionales y las rutas estaban cerradas, de modo que se disolvieron y se vieron anclados unos días en Jaén. Los componentes de la figura se quedaron en Jaén todos, menos Caracol, Pinto y Pastora, que se fueron a Madrid. Los demás de las 2 compañías se quedaron a vivir en Jaén. Un total de 2 trupes desguazadas. Y hacía una semana que había llegado a mi casa y se presentó el niño Ricardo, la niña de Castro y Pepe Azuaga a decirme que, como la había pillado allí la guerra, que había una pila de artistas allí, eso, y que querían hacer un espectáculo a los que salieran, a tanto por ciento, que si yo quería tomar parte, me puse a su disposición. Digo, yo estoy en mi casa, no necesito nada, yo lo que sea para ayudaros, ya estoy con vosotros. Para ir saliendo de apuros formó un grupito con los más modestos y empezaron a trabajar allí como podían. Con lo que se recaudaba pagaban el alquiler del coche y lo sobrante lo repartían a partes iguales. La célebre Pepita Caballero y Juanito iban por delante para arreglar los negocios. Qué buen artista era aquella mujer.
Debutaron en Jimena, un pueblecito que está entre Úbeda y Jaén. De aquella función salieron a 13 pesetas por barba y ya de regreso hacia Jaén les pararon unos milicianos en la carretera. Uno de ellos le reconoció y le dijo que si no cantaba unos fandangos no les dejaban pasar. Formaba parte de aquel grupo el niño Ricardo, buen guitarrista que con el tiempo llegaría a ser su mejor colaborador, componiendo con Juanito la mayor parte de sus éxitos. Todo lo que se ha hecho en la guitarra a partir de hace 40 años para acá ha sido casi creación de niño Ricardo. Así que se bajaron del coche, les dieron una copa de vino y al escuchar el cante los milicianos abandonaron la guardia, les hicieron unas migas y allí les amaneció. No les salían más que negocios de poco provecho. Al fin, en Úbeda, la cosa fue bien. Actuaron en la Plaza de Toros y se recaudaron 7.000 pesetas. Pero inesperadamente, el Frente Popular se incautó de los ingresos y les despacharon con 15 duros por barba. El último negocio del circuito se hizo en Cazalilla, muy cerca de Jaén. Allí no había teatro ni sitio disponible para actuar y tuvieron que dar la función en una calle. Cantaron desde un balcón. ¡Ay, dinero! Se pusieron 2 serenos, uno a la entrada, otro a la salida de la calle, para que no se colase nadie sin pagar. Pero el problema fue que al público no le gustaba y en aquellos tiempos se gastaba menos cortesía. Cuando estaba cantando uno de los cantaores desde el balcón de Cazalilla, se oyó una voz que dijo «¡Sinvergüenza!» y acto seguido le atizaron un ladrillazo que casi lo mata. Total, que partieron a 7 pesetas por artista, escaparon del pueblo y cuando ya estaban a salvo y habían echado algo al estómago, Juanito improvisó una coplilla para consolar al muchacho agredido. «No vayas a Cazalilla, que te dan con un ladrillo en mitad de las costillas». Por la guerra movilizaron a todos aquellos artistas y los hicieron soldados. Juan Verdú. Una mañana te levantas y dices, esta zona republicana, y te levantas en otra zona y dicen, esta zona sí que la gente no sabía en qué bando estaban, ni qué pasaba, ni qué había pasado. Entonces a los flamencos les pasó lo mismo. Juanito se presentó voluntario en un batallón de fortificaciones que estaba en El Berrueco, una aldea a 8 kilómetros de Torre del Campo. Le raparon la cabeza y le enviaron a la 4ª compañía. Era el capitán de aquella compañía un tal Don Guzmán, hombre de unos 50 años, alto, abierto de genio, un madrileño simpático y buena persona. Pues resulta de que yo me metí en fortificaciones para no venir a Brunete y resulta de que llegué allí y el capitán se llamaba Guzmán, de aquí de Madrid. Y le dijeron, ha llegado un muchacho que canta muy bien, tal y cual. Y por matar el aburrimiento, Don Guzmán mandó que le llevasen por la noche a la cocina del cortijo, donde al amor de la lumbre se reunían los oficiales y algún que otro sargento. Y allí, a palo seco, sin guitarra, estuvo cantándoles cuanto quisieron. Me reunieron el sargento, el capitán, el comandante, todo. Y me tuvieron cantando 3 horas sin guitarra. Yo, no veas, la garganta partía. Y al final, como que era muy gracioso, yo iba buscando que me colocaran en la cocina para no ir a hacer trinchera, para no picar. Y me dice, tú sabes que fortificación era pico y pala. Y me dice este hombre, dice, de pico está muy bien, veremos a ver de pala mañana cómo anda. Pero al otro día, la compañía formó para ir a hacer trincheras y el sargento ordenó que Valderrama se quedara en la cocina de ayudante, pelando patatas y limpiando lentejas. José Luis Ortiz Nuevo. En la guerra el cante fue usado por uno y por otro, por los dos bandos. En Sevilla el capitán general Caipo de Llano organizaba festivales flamencos y en Madrid lo organizaba el Frente Rojo. Curioso eso, ¿no? Los dos bandos usaron el flamenco para distraer a la tropa. En esa época, el 9º Cuerpo del Ejército Republicano puso su sede en Jaén.
Su jefe era un señor granadino llamado Francisco Menollo, y con el motivo de un banquete en su honor en una especie de balneario con aguas termales, llamaron a mi padre para amenizar la fiesta. Este señor se apartó un momento a felicitarle, y entonces mi padre aprovechó para plantearle una idea que hacía tiempo le rondaba por la cabeza. ¿Por qué no traer a todos los flamencos que hay en el frente y formar unos grupos para el Socorro Rojo? Los artistas, le dijo, servimos mejor a la República cantando que con un fusil. Al coronel le pareció buena idea y le encargó organizar aquello. Así pudo sacar de las trincheras al niño de la Calzada, al africanito, a Pepe el Culata, al niño de Barbate, Enrique Orozco, el niño de Villanueva, el niño de Linares y muchos otros. A este grupo se incorporaron después Marchena, Canalejas de Puerto Real, el niño de la Huerta y los guitarristas Juanito Marchena y el niño Ricardo. Con todos aquellos se formaron varios grupos que se desplazaban al frente para cantarle a la tropa. De esta manera evitaron entrar en combate y salvaron la vida. Según recuerdo haberlo leído en prensa de aquel momento, lo más usual no era que se cantase como modo para divertir a los compañeros o para pasarlo bien con los compañeros. Estaban tan cercanas las líneas y le cantaban unos a otros tratando de convencerlos de que su bando era bueno y se pasaran al bando en el que ellos estaban, ¿no? Y así se fueron bandeando los flamencos de por allí hasta que acabó la guerra el día que entraron las fuerzas nacionales y cada uno se fue lo más pronto que pudo a su pueblo, con el ansia de abrazar a su familia. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Cuando canto un fandanguillo al son de mi paso doble, cuando canto un fandanguillo me dan ganas de reír y lloro como un chiquillo. Marchena le prometió que cuando terminara la guerra se lo iba a llevar a Madrid y lo iba a hacer figura. Él esperaba que Marchena le hubiera cumplido lo que le había prometido, pero no fue así. Marchena se fue a Madrid después de haberle prometido a Juanito su ayuda para volver a encauzar su prometedora carrera truncada por la guerra. Acaba la guerra, yo salí con Marchena en un fin de fiesta, Ramón Montoya, Niño Marchena y yo vine 20 y tantos días con Marchena, con él de acompañante, y yo no canté. Yo venía para cantar con él, pero no me dejó cantar, yo no canté. Pero lejos de ser sinceras, las promesas de Marchena escondían una sibilina estrategia para hacerle fracasar. Porque si ya de niño le consideraba una amenaza, aquellos 3 años de estrecha convivencia, de actuaciones, de cante esas largas noches al amor de la lumbre del cortijo, tan solo por el gusto de hacerlo, terminaron de convencer al maestro de que Juanito estaba llamado a ocupar su lugar. No quiso que cantara con él, que no querría. Yo hoy día lo comprendo. Yo tampoco me pondría uno como yo al lado ahora, porque me molestaría. Y yo tú verás, con 20 años, todos los ruiseñores que había en el mundo lo darían la gana. Y Marchena era muy listo, y habíamos cantado juntos en la guerra allí en Jaén varias veces, y cada vez que salía yo le pegaba una soba a todo que lo contaba. Y claro, y no me dejó cantar. Mi padre, por su parte, solo sentía admiración y cariño por el maestro. Muchas horas de confidencias, de enseñanza, los dos juntos, con Marchena contándole cosas de su vida que jamás contaba a nadie. Juanito le tomó el afecto de un hermano mayor. Por eso jamás hubiese imaginado las retorcidas intenciones de aquel artista al que tanto admiraba y quería. Dolores Abril. Lo llevaba con él y le decía, mañana vas a cantar.
pero no lo dejaba nunca cantar. ¿Cómo lo iba a dejar cantar? Sí, Juan hacía todo lo de Marchena, pero mejorado porque tenía otra edad y otras facultades. Recordaba que durante la guerra Marchena le decía con frecuencia: «No se preocupe usted, Valderrama, que yo le voy a embalar, le voy a poner en figura». Y con las lógicas ilusiones, le amargó que le hiciera aquello. Eugenio Cobo. Él no admitía la competencia. Marchena no admitía la competencia. Como era muy listo, se lo notó enseguida y le dijo: «No se ponga usted así, ¿eh? Hombre, es que voy a darle yo el primer golpe a esto y enseguida, en la segunda vuelta, cantará usted conmigo, no se preocupe». Así que, sin desearlo, se encontró yendo a su lado como una especie de lacayo. Y yo arrodillado a ti te vi, como tu tonto le pedía que me protegiera a mí. Y yo, escuchando a ti, te estaría. Mi padre y yo discutíamos siempre que salía el tema. Yo ponía a Marchena como un trapo, y él siempre le disculpaba. Hombre, Juan era un gran artista, y yo era un muchacho que cantaba bonito, ¿lo entiendes? Y luego Juan se lo pagó, llevándolo siempre que lo necesitaba, porque le decía: «Juan, que Saavedra, el empresario de aquí, me ha dejado fuera del espectáculo». Y Juan lo ponía, rompía todos los carteles y ponía a Marchena al lado de él. Juan tenía adoración por Marchena, pero adoración. Juanito Valderrama siempre se portó, y no le tuvo nunca rencor, se portó maravillosamente con Marchena siempre, cosa que no se puede decir de Marchena con Valderrama. Pero yo no llegaba a entenderlo. No sé si en su situación hubiera hecho lo mismo. Como artista, Marchena era un genio. Era un hombre que desde que nació de chiquillo ya era un creador. Se adelantó, creo yo, a su época 30 años, porque lo que han hecho después, los de ahora, ya lo hacía él hace 30 o 35 años. Marchena ha sido un artista tan bonito, tan fenomenal, con una personalidad tan definida, que es muy difícil que se repita otro. Era el cante en persona, el propio cante. Era el cante y ahora en su semblante lleva escrita su obra como estandarte. Muriendo poco a poco se va el maestro, tranquila la conciencia, deber cumplido. En mi pena le rezo un Padre Nuestro y le lloraré siempre por lo que ha sido. Callen los campanarios de Andalucía, se muere sin remedio el ruiseñor. Que nadie cante, nadie en este día, porque el cante está mudo por el dolor. Rodilla en tierra todos los cantaores y recen sollozando llenos de pena, que el cante se ha marchado con sus primores. Lo lleva en su garganta Pepe Marchena. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.